Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Acá se ríen porque abrí con palmas. Se nos ríen porque abrí con palmas. Bueno, es de puro emocionado que está uno. Porque cada día que pasa, como que falta un día menos. Falta un día menos para que se termine esta pesadilla para los trabajadores, para el pueblo argentino en general. Y uno no puede menos que estar contento. La verdad que eso es así. Y sobre todo es una manera, de alguna forma, de mitigar la indignación que nos produce día a día las noticias de aquellos que quieren, o aquellas medidas que quieren corregir lo incorregible. Cuando éramos jóvenes y empezábamos a militar, nos habían enseñado una ley que era la ley del bombero loco. Digamos, ¿no? Era el bombero que quiere apagar el fuego con nafta. ¿Cómo? Sí, quiere apagar el fuego con nafta. Y entonces las medidas que va tomando el gobierno son medidas que sabemos no van a la cuestión de fondo, no atacan la cuestión de fondo, no modifican nada, seguimos dentro del mismo modelo de acumulación o de no acumulación, como uno quiera mirarlo, ¿no? Pero además uno inevitablemente tiende a pensar, ¿y si las haces ahora? ¿Por qué no las hiciste hace 4 años atrás? Digo, algunas de ellas, ¿no? Algunas que no las tome nunca, de alguna medida que no las tome jamás de los jamases. Como por ejemplo ir a pedir ahora al FMI poco menos que de rodillas que nos desembolsen el último tramo que vamos a tener que pagar. Vaya uno a saber cuánto si lo desembolsan, o sea, si nos alcanza a mitigar y a contener el dólar de aquí a octubre, cuánto nos va a costar esa contención. Y aún así, inevitablemente el gobierno va a perder las elecciones porque por suerte el pueblo argentino, digo por suerte, por la resistencia, por lo que todos trabajamos, por suerte el pueblo argentino se dio cuenta de cómo son las cosas. Pero bueno, vamos a los que saben y a que nos cuente un poco Mariana en su columna económica, cómo estamos en relación a la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Mariana, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Justamente todavía no llegó el último desembolso del Fondo Monetario y ya lo que queda claro es que este crédito que otorgaron apenas hace poco más de un año va a ser una pesada carga para los años que vienen. Una pesada carga por los vencimientos que implica de capital y de intereses que están concentrados en el próximo gobierno, y una pesada carga por lo que implica el FMI con su intento de imponer condicionalidades y políticas económicas. Lo que trajimos es para mostrar un perfil de cómo son los vencimientos de capital e intereses según proyecciones del propio Fondo Monetario Internacional de su último informe, que destacan vencimientos de capital e intereses, como casi todo está cayendo sobre el próximo gobierno. Son alrededor de 64.000 millones que va a haber que devolver si llega este esperado desembolso, y de eso al próximo gobierno le tocan 51.431 millones, que no están tan pesados en el año 2020 y 2021, ahí suman 7.850 millones más o menos, pero sí en el año 22 y 23, entre esos 2 años, va a sumar nada más y nada menos que 43.574 millones. O sea, estamos hasta las manos. Sí, estamos ya teniendo problemas por deudas anteriores a esta del fondo, deudas que no se pudo incluso terminar de afrontar a pesar de los desembolsos que se fueron recibiendo, y ya estamos previendo que para dentro de un par de años vamos a estar complicados por la necesidad de devolverle al propio FMI. Y uno puede preguntarse
dado que pasó tan poco tiempo entre que se aprobó el crédito y ya estamos con problemas para su devolución, sobre la corresponsabilidad del fondo, la aplicación de las políticas económicas que se hicieron en este tiempo, en el modo de dar un crédito que terminó en una alta proporción en fuga de capitales y en haber acompañado un programa económico y apoyado un programa económico que uno podía prever que estaba destinado al fracaso. Mariana, pará. ¿Quién Sin tiene exagerar. la culpa de la gordura del chancho? ¿El Bueno, chancho o el que le da de comer? Acá hay dos por lo menos, ¿no? Sí. Porque hubo un programa económico con objetivos muy loables de lograr mantener el crecimiento económico, la solvencia de la deuda, parar la inflación, desacelerar la inflación, bajar la pobreza, bajar el desempleo, pero que después cuando uno mira cuál era el escenario que se planteaba y cuáles eran las medidas que se proponían para lograr esos objetivos, eran inconsistentes. Trajimos dos ejemplos, simplemente, de cómo el fondo veía la economía argentina cuando aprobó el acuerdo stand-by, o sea, en junio de 2018, y cómo fue la realidad. Una de las placas que tenemos se refiere a cómo veían el crecimiento de la economía. Para este año, el fondo en junio de 2018 decía que íbamos a estar creciendo al 1,5%. En su cuarta revisión del acuerdo, en julio de este año, o sea, un año después, corrigieron esa proyección y están diciendo 1,3%, pero negativo. Y cuando uno mira cómo le está yendo a la economía este año, solo en el primer semestre hubo una caída de 2,6%, y cuando miramos qué prevén en promedio las consultoras que releva el Banco Central, que en general son bastante conservadoras y tienden a apoyar las proyecciones del gobierno, dicen 2,6% abajo. Puede fallar. Puede fallar. Y otro ejemplo de cómo puede fallar es la proyección que tiene que ver con la inflación. Esta falló por bastante. ¿Qué decía el fondo en junio de 2018? Que la inflación de este año iba a estar en 17%. No. Eso decían. Es una broma tuya eso. Te juro que está escrito. Está escrito y firmado. Y un año después estaban corrigiendo a 40,2% porque ya la realidad se les venía encima. ¿Y ahora qué podemos prever de inflación para este año? Y se está hablando ya de 55% interanual. De hecho, el último dato de julio dio en torno a ese valor, y estamos de nuevo ante un proceso de aceleración inflacionaria, así que ese 55% puede ser el piso de inflación que tengamos en diciembre. Son dos ejemplos de cómo el fondo veía nuestra economía con unos ojos demasiado bondadosos al momento de hacer los desembolsos. Perdóname, ¿son ojos demasiado bondadosos o son chicatos, digamos? Son ¿no? chicatos. Irónicamente es lo de bondadosos, irónicamente. Si pensamos que proyectaban sobre tipo de cambio, sobre desocupación, sobre tasa de interés, sobre nivel de reservas, todas esas variables se parecen a gráficos como los que acabamos de mostrar, digamos, errores muy groseros que se dan vuelta en poco tiempo. Y lo más grave es que había un error de diagnóstico, además. Uno podía decir, bueno, ¿cuáles eran los principales problemas de la economía argentina? Tenían que ver con los desbalances del sector externo y con un proceso de endeudamiento que ya venía acelerado. Lo que hizo el fondo fue entregar más capitales para que terminaran agravando esos desequilibrios a través de la fuga de capitales. Así que corresponsabilidad hacia el chancho o el que le da de comer, tiene sentido plantearlo. Porque, Mariana, si teníamos... teníamos 10 veces menos deuda externa, teníamos la mitad de inflación, teníamos la mitad, por lo menos, de desocupación. Y además ahora no tenemos un mango. ¿Está mal la síntesis o más o menos ando por ahí? Sí, y algunos problemas más también. Sí. ¿En serio? Me comí alguno... Seguramente. Algo importante. Y tuvimos un ajuste muy fuerte, una caída de ingresos reales de los trabajadores. Claro. En el medio, el empeoramiento de las condiciones de vida que implica ese pasar de una situación estructural a otra fue brutal. Brutal, absolutamente brutal. Y comentábamos en el programa anterior que cuando nosotros arrancamos con la cultura del trabajo, la idea era, no era estar solamente en la reivindicación corporativa, sino tratar de ver cómo íbamos generando propuestas del sector del trabajo, propuestas que tuvieran que ver no con una gobernabilidad malentendida, sino por el contrario,
con una participación de aquellos que más conocemos sobre el área donde estamos, donde trabajamos. En ese sentido, bueno, la realidad, que siempre es más rica que cualquier especulación, nos hizo pasar de la propuesta a la mera defensa. Por suerte pudimos pasar a la mera defensa, porque si no, hoy no estaríamos diciendo lo que decimos. Y en este sentido tenemos hoy a Beto Pianelli, metrodelegado. Siempre te quedó metrodelegado, ¿viste? Asociación de Trabajadores, no, esa no se la acuerda nadie. No, aparte la hicimos a propósito para que sigan diciendo metrodelegado, imposible de decir, ¿no? Asociación AGTSIC. Claro, es una cosa horrible. Digamos. Es para que nos sigan diciendo metrodelegado, que nos gustaba y que quedaba mal poner un nombre de un sindicato. Pero quedó metrodelegado, Beto. Metrodelegado, Quedó metrodelegado, no lo hay. asumimos. Quedó metrodelegado. Y bueno, y usted siempre dice, bueno, ¿cómo lo trabaja? ¿Para en el subte? ¿No para en el subte? Bueno, están en una situación de doble o triple conflicto, ¿no? Sí, desgraciadamente estamos con un conflicto que no tiene solución inmediata, que es el conflicto de ese mineral cancerígeno que es el amianto, que en la Argentina está prohibido desde el año 2000, que obviamente nosotros nos enteramos por una compra que había hecho el actual presidente cuando era jefe de gobierno de unos trenes a España, y que nos enteramos por los sindicatos españoles que había 2 compañeros que habían fallecido por la exposición a ese mineral, pero cuando obviamente esos trenes los sacamos de circulación inmediatamente, pero empezamos a analizar lo que había en los demás trenes, las mismas formaciones que había en el subte, y todas las formaciones tenían amianto, porque eran formaciones hechas más o menos para la misma época donde se construían los trenes con este mineral que durante años tuvo un uso muy extendido como un aislante muy poderoso, ¿no? Un material que amianto viene de la palabra indestructible, y era uno de los... Digo, lo hemos visto los que tenemos algunos años, la famosa tostadora que venía con una placa de amianto, o en las cocinas había también amianto, las placas de fibrocemento. Los bomberos usaban amianto. Amianto también, la ropa de amianto se usaba. Bueno, eso que ya desde el principio del siglo se sabía que, del siglo pasado se sabía que era cancerígeno, viste cómo es el capitalismo, ¿no? Hasta que... mientras que pueda venderlo, hasta que no se amortiza, claro, valga la palabra, ¿no? Bueno, los primeros estudios de que era cancerígeno vienen de los principios de 1900, fines de 1800, y recién se prohíbe en el mundo en el año 2000. Y de hecho, hoy todavía queda un tercio, un poco más de países en el mundo donde todavía es legal. China, Rusia, Canadá lo había prohibido para su uso y sin embargo exportaba porque tenía unas minas de amianto que hacían unos manguitos envenenando a otros países. Brasil hacía lo mismo, en América Latina no todos los países tienen prohibido. Bueno, este material encontramos por todos lados, empezamos a meter a todos los trabajadores en eso que se llama, digo, para los que hacemos sindicalismo es conocido, que es el registro de agentes de riesgo, el RAR, que le decimos nosotros, para gente expuesta a amianto, y empezamos a encontrar enfermos. Ya sobre 100 trabajadores, 200, vamos a poner, menos de 200 trabajadores, encontramos 11 trabajadores con placas pleurales. No cáncer ni asbestosis, pero sí placas pleurales provocadas por el amianto, que es un porcentaje muy alto, teniendo en cuenta que más o menos van a estar, cuando termine este proceso, va a haber 1.500, 2.000 trabajadores que van a pasar por estos estudios. Beto, ¿y en algún momento no había amianto en las zapatas de los frenos? Claro, bueno, esa habla de la hipocresía de la empresa, porque las empresas que hicieron, sacaron ese amianto, porque sabían, es decir, sabían que había amianto y sabían que había que sacarlo. Lo que pasa es que no fueron a fondo, es decir, sacaron solo de la zapata porque era el que se quemaba, el que se sentía, ¿no? Esa era la baquelita quemada que había cuando frenaban los trenes, eso se sacó. Nosotros fuimos a buscar ahí, no había. Sí, pero mientras tanto los usuarios aspiramos amianto. Años, muchos años, pero no aspiramos amianto. Yo voy a salir un poco del subte. Cuando en el 2000 se prohíbe, lo que tenía que haber hecho el gobierno de la ciudad, en este caso, o los diferentes gobiernos, es hacer un mapa de riesgo, donde hay amianto instalado. ¿Para qué? Para ocluirlo, es decir, encapsularlo, que no se desprenda la fibra,
porque se transforma en una fibra que la inhalás y es cancerígena cuando se hace fibra. Mientras tanto, digo, la placa de fibrocemento es una placa. Cuando se empieza a descomponer, o si la agujereás o la raspás, se hace fibra. Entonces había que verlo, donde había que cubrirlo para que no se transforme en fibra y donde se podía retirarlo. Eso no se hizo. Hoy tenés amianto en colegios, los viejos colegios, los viejos hospitales, las viejas... Bueno, la cárcel de Caseros, que se acaba de demoler, cuando la iban a demoler no la hicieron eclosionar por el tema de que estaba hecha de amianto. El famoso, ¿te acordás de la represión del Borda? Sí. Cuando fue que el taller protegido. Ese taller protegido había una cautelar que prohibía demolirlo porque era amianto. Bueno, un día se levantó el macrismo y dijo, vamos, tiramos todo, fueron con 2 tipos, blum, 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 demolieron todo. Ese día envenenaron a los que lo demolieron, envenenaron a la Guardia de Infantería que nos cagó a palo, nos envenenaron a los que nos cagaron a palo, a los enfermos y a todo el barrio de Barraca, porque hicieron una nube de amianto que estuvo inhalando el barrio de Barraca durante meses. Entonces digo, este problema, eso en un lugar cerrado, como el subte, 70, 80 años de trenes con amianto, de desparramar fibra de amianto, obviamente está produciendo esto que empezamos a detectar a partir de los estudios que se están haciendo con el registro de riesgo, con esta vigilia médica que van a tener todos los trabajadores del subte, empezamos a encontrar con varios enfermos. Por suerte todavía ninguno con una enfermedad mortal. Pero, viste, como es esta enfermedad, es un asesino silencioso. Entonces, mañana, si no hubiéramos detectado esto, mañana vos te dicen, Juancito, se murió. ¿Qué tuvo? Cáncer de pulmón. Pero fumaba mucho. No. Pero la esposa fumaba. No, tampoco, pero los amigos fumaban. ¿Sí? Le culpaban otra cosa. Porque el amianto tiene esa característica. Vos lo inhalás y capaz que 10, 15 años después te agarra el cáncer. Tiene un estado de latencia, la enfermedad, de 10, 15 años. Por eso es tan grave y es tan importante combatir este mineral que lo tenemos. Digo, hay muchas casas en la ciudad que tienen los tanques de fibrocemento, las placas de fibrocemento, los barrios carenciados, la placa de fibrocemento. El Estado tendría que haber agarrado y a todos los barrios carenciados, saquemos el fibrocemento y demos chapa, para los barrios carenciados. Pero digo, y ustedes están haciendo bien, en el sentido de que además de preocuparse, hay que ocuparse del tema. Sí, porque si no te dan bola, esa es la verdad. Pero justamente para que esto no genere solamente angustia, es tratar de ver de qué manera desde la organización gremial se va llevando adelante una política de gradualmente ir quitando el amianto, pero a su vez ir previniendo cuáles son posibles situaciones en la mayor cantidad de compañeros que puedan abarcar. En ese sentido, ¿la empresa está colaborando con lo que tiene que hacer? Bueno, primero una negación de parte de la empresa y una de la ciudad. Te imaginas que esto empezó hace 2 años, nosotros veníamos siguiendo, de hecho tuvimos que hacer 2 paros. ¿Y cuándo fue el momento? Pero ustedes tuvieron que hacer paro para que le reconocieran que había amianto. Para que vaya a la empresa y agarre lo que estaba escrito, digo, los planos de los trenes traídos de España. Cuando nosotros los pedimos a Madrid... ¿En qué año se compraron esos trenes? Se compraron hace 8 años atrás. El actual presidente era jefe de gobierno. Él lo compró, salió diciendo, acabamos de comprar unos trenes maravillosos, era chatarra. Pero lo trajeron como una cosa... Bueno, estaba prohibido comprar amianto. Y también estaba prohibido vender amianto. Ahora, nosotros cuando los entrenamientos pedimos los planos de los trenes. En los planos decía que había amianto. Claro. Es decir, nadie leyó los planos. Salían baratísimos. Claro, obvio. Pues, que nadie preguntó, a ver qué dice el plano. No, mirá que amianto está prohibido. Nadie. En la aduana no leyeron los planos de lo que traían. Es decir, fue un escándalo. Hay causas penales por eso. Hay causas penales, por eso es un escándalo. Los que vendieron el amianto en España están presos. El tipo que vendió, el que lo compró acá es presidente. Claro. Pero digo, esta es la situación. Estamos trastocados. Los demás trenes que teníamos con amianto fueron comprados en un momento donde el amianto era legal. Por eso no podés decir de que hubo negligencia. Lo que hubo negligencia es en no haberlo sacado, en no haberse... Digo, las empresas, ¿sabés? Tienen una gerencia de higiene y seguridad. Claro. Bueno, no sé a qué se dedicaban. Habría que preguntarle qué estuvieron haciendo durante 20 años. Porque está prohibido hace 20 años y tenemos amianto por todos lados. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Obviamente hemos conseguido un laboratorio en la Universidad del Sur. Nosotros
digo, esto lo puedo decir abiertamente porque se lo digo en la cara a quien sea, retirábamos las piezas nosotros, las agarraban nuestros compañeros a escondidas, es decir, nos robábamos las piezas Sí. para mandarlas a analizar, a ver si tenía amianto, y efectivamente daban todas positivas. En un momento que dijimos, todo aquel que trabaja con amianto, bueno, hay un principio de precaución, que si vos estás trabajando con algo que te va a causar la muerte o corre riesgo tu vida, tenías que hacerlo. Recién nos empezaron a dar bola en el momento que dijimos, no tocamos más el amianto. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si vos no tocás los contactores, el tren no lo podés hacer el mantenimiento. Entonces empezaron a caer esos y ahí sí dijeron, bueno, sentémonos, ¿qué quieren? Lo que queremos, loco, que investigues esto, que lo mandemos, hagamos cadena de custodia, hagamos los análisis, si tiene amianto, a denunciar que hay amianto, segundo, meter a los trabajadores en el registro, y tercero, tenés que sacar el amianto, porque está prohibido trabajar con amianto. Ustedes están escuchando lo que está relatando Beto Pianelli. Digo, para que uno pueda explicarle a los amigos, a los conocidos, a los compañeros de trabajo, qué es lo que está sucediendo y por qué hay medidas de fuerza en el subte. ¿Qué haría cualquiera de ustedes si tuviera una situación donde sabe que día a día se está enfermando usted y sus compañeros de trabajo? ¿Trabajaría normalmente? ¿Estaría en una situación donde, por favor, hagamos algo rápidamente, ¿no? Bueno, ahora usted sabe un poco más sobre el conflicto del subte. Esto es parte, pero no solamente están con este problema, tienen otros problemas más, que es reemplazar los puestos de trabajo que se van perdiendo, ¿verdad? No, y aparte encima de este problema, si vos no tenés, hay un problema estructural. ¿Qué haces ahora con esos trenes que están llenos de amianto? ¿Tenés otros trenes para poner? ¿Hay una ferretería donde diga, señor, deme 4 trenes que lo pongo? No hay. No podés ir a comprar, ¿no? Claro, demoran 3, 4 años traerte un tren, si vos lo comprás. Si lo licitás, si lo comprás. Entonces tenés un problema estructural ya grave. Es decir, va a haber amianto en el subte por muchos años. No es que lo vamos a poder sacar de un día para el otro. A esto le sumás de que en medio de esta situación, plan demagogia, elecciones, el gobierno de la ciudad inaugura 3 estaciones. Línea E, 3 estaciones. Correo Central, inaugura Catalinas, inaugura Retiro. 3 estaciones que fueron entregadas a la obra civil, es decir, los túneles con las estaciones, sin los vidrios, sin la electricidad. La obra civil fue entregada por Cristina Macri, hace 4 años. 4 años. 4 años, más 5 casi, ya. Entonces, ¿qué pasa? La inauguran, ahora 5 años después la inauguran. Ahora, está bien, pusieron la catenaria, pusieron las vías, armaron las estaciones. La inauguran para las elecciones. ¿Qué pasa? En 4 años no compraron un tren. Entonces, ¿cuál es el problema? La inauguran con la misma cantidad de trenes que había antes. Con amianto. Obviamente, del año 54. Los trenes que funcionan en línea E son del año 54, trenes que en cualquier lado del mundo estarían en un museo. Bueno, acá esos trenes funcionan en la línea E, se inaugura con la misma cantidad de trenes que antes tenía la línea E, antes de las 3 estaciones, que tenía un servicio deficitario de hace ya años. Todos saben, el que viaja a la E sabe de que la línea E tiene una frecuencia de 8 o 9 minutos. Bueno, ahora es de media hora. Hoy, encima de esos trenes, tendría que haber 23 trenes con las 3 inauguraciones, hay 11, menos de la mitad. Obviamente no hay trenes que le puedan hacer mantenimiento, porque los 11 giran todo el día. Sacás uno y tenés que parar la línea, porque no hay... ¿Qué es lo que pasó hoy? Hoy se prendió fuego uno de los trenes. ¿Por qué se prendió? Y porque no tiene mantenimiento. Trenes del año 54, en el momento se prende fuego. Hace 15 días se prendió fuego otro. Es decir, había 13, ahora quedan 11, porque hay 2 que se prendieron fuego. Hubo que sacar a los pasajeros, se interrumpió la línea. La línea, como ya no había trenes, se iba hoy de Virreyes a Entre Ríos. No podía llegar a Retiro porque no había trenes para llegar a Retiro. Entonces, esa es la situación que se dio la línea E. Inauguraron 3 estaciones sin formaciones. A esto sumale de que obviamente a la gente no le avisan esto. Entonces la gente baja, bueno, voy a tomar el subte. Estoy media hora abajo esperando el tren. Sale desesperada. Encima tiene el cartelito y dice, llegan 10 minutos. Al rato cambia y pone 15. No, te puedo. Al rato pone 20, sí, tengo la foto. Si sabía, la daba la producción. Para que muestre. El mismo te va cambiando porque obviamente no hay tren, entonces va cambiando. Entonces vos te sentís que te están estafando, ¿no? Entonces vos salís y te la agarrás con el primer tipo que ves. Ahora va en serio. Claro, ahora sí, mirá que... Bueno,
Cuando termina, ¿qué pasa? Al primero que viene, si viene el conductor, lo putea al conductor, al guarda, y si no van al boletero, al que está arriba, Bueno, hoy ¿qué pasa? Hoy la estación Urquiza, agarran al boletero, obviamente le pegan, tuvo que ir a la RTA del boletero, le saquearon la boletería, un desastre. Se inaugura la línea E con la mitad de los trenes y aparte sin la cantidad de gente necesaria. El jueves vamos a un paro por este tema para plantear de que primero decreten la emergencia, díganle a la gente la verdad, para que la gente no se la agarre con el pobre tipo que está laburando. Obvio. Y segundo, tomen la gente necesaria para poder contener una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Usted seguro todo esto no lo conocía. Y está muy bueno que Beto venga acá, lo pueda aclarar, tenga el espacio necesario para poder, sin chicanas, sin provocaciones, poder contarle a usted qué es lo que está sucediendo con un transporte público de la magnitud y la importancia que tiene el subterráneo. Los trabajadores son los que más conocemos del lugar donde trabajamos, tenemos propuestas, no solamente planteamos reivindicaciones propias, sino que también planteamos cómo tiene que ser, en este caso, un servicio de transporte de excelencia para el conjunto de la población. Porque somos todos compañeros, porque los que toman el subte y los que trabajan en el subte tienen que estar juntos y tienen que conocer estos problemas. Para que ningún trasnochado del día de mañana salga y diga, qué barbaridad, ¿cómo puede ser que paren el subte? Y se para el subte no por culpa de los trabajadores, se para el subte por culpa de la insensibilidad empresaria, de la falta de previsión de un gobierno que tendría que haberse dado cuenta de que esto iba a suceder y darle menos espacio al electoral y mucho más espacio a lo que tiene que ser un servicio de carácter público. Si usted no se ha dado cuenta de esto todavía, yo creo que sí. Mariana está por ser madre por segunda vez. Y ya el próximo programa no va a estar en la columna económica. Van a venir compañeros de Cifra hasta que Mariana pueda reintegrarse y volver a estar con nosotros en la cultura del trabajo. Los vamos saludando, nos encontramos en la próxima y bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias. En esta